Oye, fea, ¿esa es tu hija? Un producto defectuoso, igual que su madre. Esas fueron las palabras que me lanzó mi ex esposo, Colton Smith, al escrutarme a mí y a mi hija, quien estaba sentada en la silla de ruedas que yo empujaba de pies a cabeza, inmediatamente después de nuestro reencuentro después de 15 años. Estaba a punto de responder con un lenguaje inapropiado cuando Jackson, mi esposo actual, se pronunció desde detrás de mí: ¿qué tiene de malo mi hija? Su profunda voz de barítono resonó tan bien que no solo yo, sino también las personas a nuestro alrededor, no pudieron evitar girarse. Sin embargo, probablemente solo yo noté el tono frío en su voz. Al volver la vista hacia Colton, pude ver que su rostro se había vuelto pálido. Mi nombre es Kingsley, tengo 37 años. Soy ama de casa y vivo con mi hija de 5 años, Harper, y mi esposo, Jackson, que es 3 años menor que yo. La casa en la que vivimos actualmente fue construida originalmente por los padres de Jackson justo después de que Jackson y yo nos casáramos. Mi suegra falleció repentinamente por una enfermedad, dejando a su anciano esposo viviendo solo. No podíamos dejar a mi suegro por su cuenta, así que los padres de Jackson nos entregaron la casa en la que vivían y se mudaron con mi suegro. Sin embargo, una de las razones probablemente fue que estaban preocupados por la situación financiera de Jackson justo después de haber iniciado su propio negocio. Querían que viviéramos en su casa sin tener que pagar alquiler, lo cual fue una decisión significativa para nosotros. La bondad de mis suegros me llenó de alegría, y hasta que Harper nació, solía visitar la casa de mi suegro cada 2 días, ayudando con visitas al hospital y tareas domésticas. Después de que nació Harper, me tomé las cosas con más calma, pero aún así me aseguré de visitar con Jackson al menos 2 veces al mes, ayudando en lo que pudiéramos o dándoles a mis suegros un respiro para que pudieran relajarse en un resort de spa. Mis suegros siempre expresaron su gratitud diciendo que estaban realmente agradecidos por toda la ayuda, especialmente durante un momento tan ocupado con el bebé, y Jackson había casado, en efecto, con una persona maravillosa. Para mí, ningún esfuerzo podría recompensar la bondad que la familia de Jackson, incluidos sus padres y su hermana gemela, Piper Johnson, me había mostrado. Me salvaron la vida no una, sino 2 veces. Jackson se casaba por primera vez, pero yo ya había pasado por un matrimonio fallido antes. Conocí a mi primer esposo, Colton, cuando me mudé a Nueva York para la universidad y comencé a vivir en un apartamento. Nos hicimos amigos el mismo día que nos mudamos y compartimos información sobre supermercados cercanos, tiendas de mejoras para el hogar y restaurantes asequibles. Colton asistió a una prestigiosa universidad privada conocida por su elegante campus y presencia mediática, bastante diferente a mi universidad práctica. Era alto, guapo. A menudo decía que muchos estudiantes de mi universidad provenían de entornos privilegiados, lo que lo hacía sentir claustrofóbico para alguien del campo como él. Tú y yo somos similares, es más fácil porque no tenemos que fingir, y así comenzó a pasar más tiempo en mi lugar, lo que eventualmente llevó a que viviéramos juntos como pareja. En ese entonces, no podía creer que estaba saliendo con un chico guapo como Colton y pensé que podría no tener el glamour de las estudiantes femeninas en el campus de C, pero podría ser una presencia reconfortante. Terminé haciendo todo el trabajo doméstico, como cocinar, limpiar y lavar la ropa, lo que, en retrospectiva, era absurdo. Un hombre que busca comodidad justo al inicio de una relación rara vez es una buena señal, ya que esa comodidad es puramente egoísta. Pero el amor es ciego. Ignoré el egoísmo de Colton y cuando él dijo, quiero dejar mi trabajo porque es duro, pero no puedo permitírmelo porque no gano mucho. Mis clases se han vuelto más difíciles desde que avancé en mi programa, sugerí. ¿Por qué no nos mudamos a un apartamento un poco más grande? No te preocupes por el alquiler. Así, nos trasladamos a un nuevo apartamento cerca de nuestro lugar de encuentro inicial, y terminé cubriendo todo el alquiler. Colton insistió en tener 2 líneas telefónicas, una para él y otra para mí, alegando,
mi padre fue transferido a Europa por trabajo alrededor del mismo tiempo que comencé la secundaria y mi madre fue con él. Son muy conservadores y si se enteran de que estoy viviendo con alguien, podrían dejar de enviarme dinero o incluso decirme que abandone la universidad. No querrías eso, y tus padres tampoco, incluso si planeamos casarnos eventualmente. En ese momento, todo en lo que podía pensar era en la perspectiva del matrimonio, sin considerar las implicaciones de su petición. Esta convivencia puso una carga financiera significativa sobre mí, ya que el contrato de arrendamiento del apartamento estaba a mi nombre. Era responsable no solo del alquiler, sino también de los servicios públicos como electricidad, gas, agua, la factura del teléfono fijo e internet, todos los cuales se retiraban de mi cuenta. Inicialmente, Coulton había ofrecido noblemente, dado que tú cubres el alquiler, pagaré más hacia los servicios públicos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a decir, lo siento, Kingsley, estoy corto de efectivo nuevamente este mes debido a obligaciones sociales. Con la búsqueda de empleo en el horizonte, no puedo permitirme rechazar invitaciones de amigos en mi seminario. Así, terminé asumiendo todos los gastos. Antes de darme cuenta, también estaba pagando por los comestibles e incluso por la cerveza que Coulton bebía después de sus baños, siendo la contribución de Coulton limitada a la pizza ocasional de entrega cuando sus amigos venían a pasar el rato. Además, cada vez que invitaba a amigos del seminario o del club, me decía, no les he dicho que vivimos juntos porque solo llevaría a bromas incómodas. Deberías alejarte del apartamento por el día. Fuera de las clases universitarias, todo mi tiempo se consumía con trabajos de medio tiempo y tareas domésticas, dejándome sin nadie a quien confiar, desahogar o buscar refugio, forzándome a pasar noches en cafeterías de manga o comedores. Los veranos eran duros, pero esperar en un columpio del parque en las frías mañanas tempranas por el momento en que podía volver a casa sin suficiente dinero para calentarme, no podía evitar llorar preguntándome, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A medida que Coulton y yo alcanzábamos nuestro último año y comenzábamos la búsqueda de empleo en serio, finalmente estallé, acusándolo de vivir como un parásito. Necesitas empezar a contribuir a los gastos de vida de inmediato. Él cambió a un tono tranquilizador, lo siento mucho, Kingsley. Solo he estado tomando tu bondad por sentado. Por favor, no estés enojada conmigo. Su intento de apaciguarme fue evidente, pero solo resaltó el desequilibrio en nuestra relación. Al día siguiente, Coulton vino inusualmente a recogerme de mi trabajo de medio tiempo. Cuando regresamos al apartamento, había limpiado el lugar y preparado una cena que parecía haber obtenido del sótano de alimentos de un almacén, completa con un ramo, vino e incluso un pastel. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente conmovida por la consideración de Coulton durante nuestra larga relación. Luego, me presentó un anillo de una marca casual popular en ese momento, diciendo, esto es todo lo que puedo permitirme ahora, pero algún día te compraré un diamante que valga 3 meses de mi salario. Recuerdo haber soltado un cliché sobre ser la más feliz que había sido cuando me colocó el anillo en el dedo, pero esa fue la única memoria feliz que tenía. Poco después, Coulton dijo, estoy indeciso entre conseguir un trabajo o estudiar en el extranjero, pero si las cosas siguen así, terminaré dependiendo de ti nuevamente, Kingsley. Es un momento crítico en mi vida, así que quiero intentar hacer las cosas por mi cuenta por un tiempo. Y con eso, se mudó para compartir un apartamento con amigos. Dejaba de repente sola, estaba ansiosa, pero Coulton dejó algunas de sus pertenencias conmigo y todavía se comunicaba conmigo 2 veces al día por correo electrónico o teléfono, así que pensé que no debía lamentarme. Necesito concentrarme en mi búsqueda de empleo también. Logré obtener una oferta de mi primera opción de empresa, una firma comercial de tamaño mediano. Pero alrededor de ese tiempo, comencé a recibir llamadas extrañas en la línea fija registrada a nombre de Coulton. Naturalmente,
Escuchaba los mensajes dejados en el contestador automático con palabras ominosas como estaremos en problemas si no nos pagas esta semana y no nos subestimes. Rápidamente contacté el celular de Coulton, pero él lo minimizó diciendo, no es nada, no te preocupes. Luego, comenzaron a llegar cartas por correo llenas de palabras como recordatorio de pago y aviso final. Cuando confronté a Coulton más enérgicamente, estalló diciendo, deja de fastidiar. He estado soportando a alguien tan fea y defectuosa como tú todo este tiempo, así que lo mínimo que puedes hacer es pagar esto como agradecimiento. Después de eso, dejó de responder a mis llamadas. Engañada por su contacto regular, me di cuenta demasiado tarde de que no había pedido la nueva dirección de Coulton. Cuando intenté contactar su universidad, se negaron a darme cualquier información diciendo, no podemos revelar eso a personas no relacionadas. Desesperada por cualquier pista, abrí algunas de las cajas de cartón que Coulton había dejado en el apartamento. Dentro había documentos de varias compañías financieras que insinuaban deudas, ropa vieja sin valor de reventa y una laptop usada y obsoleta. No había nada que pudiera llevarme a la dirección de los padres de Coulton o su paradero actual, haciéndome darme cuenta de que no era más que una fuente de dinero para él. Pero las cosas empeoraron cuando, poco después de perder contacto con Coulton, dos hombres de traje aparecieron en mi apartamento informándome que, como esposa de Coulton y garante de sus deudas, se esperaba que las pagara de inmediato. El golpe adicional en un momento en que aún no me había recuperado del shock de ser abandonada por Coulton fue suficiente para devastarme. Fue Jackson y su familia quienes me rescataron de esta situación. Por eso siempre he querido hacer todo lo posible por mis padres y Jackson. Sin embargo, mientras empujaba la silla de ruedas de mi hija Harper por el centro comercial, tuve un reencuentro inesperado. Fue con Coulton, el hombre que me había traicionado y abandonado hace 15 años. Me miró a mí y a Harper de manera grosera, luego se acercó con una sonrisa desagradable, y lo primero que dijo fue, oye, fea, ¿esa es tu hija? Un producto defectuoso, igual que su madre. Estaba a punto de perder los estribos, no solo por el insulto hacia mí, sino hacia mi inocente hija, cuando un hombre se interpuso entre Coulton y yo. Era Jackson, mi esposo. ¿Qué tiene de malo mi hija?, preguntó Jackson, su voz se llevó claramente. Los transeúntes se detuvieron para ver qué estaba pasando, pero Coulton, por alguna razón, se puso pálido y no replicó. Mientras Harper y yo mirábamos hacia atrás y adelante entre Coulton y Jackson, Coulton, incapaz de soportar las miradas circundantes, estalló contra Jackson, esto es privado, no es asunto tuyo, ¿verdad? Pero Jackson, imperturbable, replicó, estoy involucrado porque concierne a mi familia, de lo contrario no me molestaría hablar con alguien como tú. Luego, dirigiéndose a Harper, dijo con una sonrisa, mamá y papá tienen algunos asuntos que resolver. La tía vendrá pronto a recogerte, ¿por qué no vas a su casa primero? Ante eso, no pude evitar exclamar, ¿qué? Sin embargo, Harper, quien es inusualmente compuesta para su edad y no se sorprende fácilmente, dijo, está bien, dado que es una celebración, asegúrense de venir temprano. Poco después, Piper Johnson llegó con sus hijos, y Harper se fue con ellos, dejando atrás la escena. Entonces Jackson, perdiendo el ímpetu inicial y ligeramente inclinándose hacia Coulton, quien parecía algo disminuido por la confrontación, presionó con media sonrisa. Tengamos una conversación adulta, ¿de acuerdo? Es mejor que nos movamos a otro lugar en lugar de proporcionar un espectáculo gratuito para el público. Coulton, no particularmente bajo de estatura pero significativamente ensombrecido por la cercana estatura de 1.90 metros de Jackson y enfrentado a la mirada impasible de Jackson, probablemente pensó que era mejor que ser observado por los curiosos y sorprendentemente accedió a la sugerencia de Jackson de cambiar de ubicación. Los tres tomaron un taxi y llegaron al edificio que albergaba la oficina de Jackson. Con el empuje de un botón del elevador y una mirada al directorio de inquilinos al lado de él, Coulton se dio cuenta de que se dirigían a un bufete de abogados,
lo que hizo que su tez se volviera pálida nuevamente. Pero ya era demasiado tarde para huir, así que se unió a ellos en el elevador de mala gana. En su supuesto día libre, Jackson apareció con un rostro severo, trayendo a su esposa, a mí y un invitado, lo que sorprendió al personal de la oficina. Sin embargo, para cuando fuimos escoltados a la sala de recepción trasera, habían recuperado su compostura. Observando el perfil de Jackson, yo también logré calmar mis nervios. El único que permaneció visiblemente inquieto y tenso fue Coulton. Viendo el estado de Coulton, Jackson, con una sonrisa astuta, colocó un montón de documentos sobre la mesa después de pedirle a un miembro del personal que los trajera y mencionó casualmente: «Es aterrador cómo funcionan las coincidencias, ¿no es así? Pensar que nos encontraríamos con la misma persona involucrada antes de mostrar este informe de investigación al presidente». La tez de Coulton se volvió aún peor al escuchar esto, pero yo no tenía idea de lo que estaban hablando. Notando mi confusión, Jackson comenzó a explicarnos tanto a Coulton como a mí. El presidente al que mencionó era un cliente importante de la oficina de Jackson, el presidente actual de una compañía de fabricación de herramientas de máquina. Recientemente, el presidente convocó personalmente a Jackson a la sede de la compañía, donde le presentaron a la hija menor del presidente, quien acababa de regresar de estudiar en Estados Unidos. El presidente tenía una solicitud especial. Quería una investigación sobre el fondo de un hombre para mantenerla confidencial. Y allí, en el departamento de ventas, estaba nadie menos que tú, Braden Miller, aunque usabas una ortografía diferente para Coulton en ese entonces. Jackson continuó con una sonrisa, haciendo que la cara de Coulton se volviera aún más pálida. Explicó que la nieta del presidente, mientras estudiaba en Francia, había formado una relación con un hombre en la misma escuela de posgrado, prometiéndose un futuro juntos. Este hombre había abandonado una universidad justo antes de graduarse y se mudó a Francia para inscribirse en una universidad local. Después de graduarse, trabajó para la sucursal local de una compañía estadounidense, pero la dejó buscando una educación adicional en la escuela de posgrado. La nieta, una mujer inteligente, se había enamorado profundamente de este hombre, quien la apoyó a través de la nostalgia después de inscribirse en una universidad francesa. Habiendo completado su maestría antes que él, regresó a Japón con él y pidió a su abuelo, el presidente, que aprobara su matrimonio y considerara a este hombre para un puesto en la empresa familiar. El presidente estaba completamente ajeno a la existencia de este hombre alrededor de su nieta en Francia. Sin embargo, la directora ejecutiva, la hija del presidente, había conocido al hombre varias veces durante viajes de negocios a Francia y había sido presentada a sus padres allí. La directora ejecutiva pensó que era demasiado pronto para que su hija adulta se casara e inmediatamente se uniera al negocio familiar como futura ejecutiva. Así, después de una discusión privada entre el abuelo cariñoso y la directora ejecutiva, encargaron discretamente al bufete de abogados de Jackson, que tenía una relación de larga data con su familia, investigar a Coulton. Sintiendo una mala premonición, pregunté: «No me digas que ese hombre es Coulton, ¿verdad?». Pero antes de que Jackson pudiera responder, Coulton reaccionó rápidamente: «¿Qué importa si soy yo? Hace mucho que terminamos y con quien me case no tiene nada que ver contigo». Sí, Coulton formaba parte de mi pasado que preferiría olvidar, y no tenía interés en sus asuntos actuales, pero había mucho que quería decirle por despecho. Separados, sí, pero justo antes de eso, registraste nuestro matrimonio sin mi consentimiento, me hiciste garante de tus deudas y luego desapareciste, grité, y Coulton pareció sorprendido por un momento, pero rápidamente sonrió con suficiencia. Dices eso, pero querías casarte conmigo en ese entonces. Solo hice tu sueño realidad. Y a cambio, ayudaste un poco con mis deudas. Señalando a Jackson, continuó: estaba preocupado cuando tuve que actualizar mi pasaporte en la embajada, pero cuando revisé aquí, me alivió descubrir que estaba soltero. Nunca pensé que alguien tan fea y defectuosa como tú tendría a alguien más dispuesto a acogerte,
así que me preocupaba que pudieras estar esperando mi regreso. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos nuevamente, Jackson intervino. Pensé que habías estado tranquilo porque estabas reflexionando, pero un sinvergüenza siempre será un sinvergüenza, comentó. Luego explicó con fluidez cómo nuestro matrimonio fue anulado, dejando oficialmente a Coulter soltero. Resulta que cuando Coulter desapareció y los cobradores de deudas vinieron por mí, el padre de Jackson, mi suegro, fue el primero en ofrecerme asesoramiento. Uno de mis trabajos de medio tiempo era dar tutorías y, en ese momento, mi estudiante era Piper Johnson, quien ahora se había convertido en mi cuñada. Piper era una niña brillante pero había comenzado a faltar a la escuela debido a ser ostracizada por sus compañeros. Contratada por sus preocupados padres, descubrí que Piper había sido excluida por defender a un amigo que también estaba siendo marginado. Intentando animarla, no solo ayudé con sus estudios, sino que también escuché sus problemas, lo que me hizo querida para sus padres y abuelos, quienes comenzaron a tratarme como familia. Piper estaba visitando con su madre para compartir la noticia de su admisión recomendada a la universidad que deseaba, justo cuando los cobradores de deudas aparecieron en mi apartamento. Conmocionada por mi estado agotado y furiosa al enterarse del registro del matrimonio hecho sin mi consentimiento y de ser hecha garante de deudas, contactó de inmediato a su padre y abuelo, quienes me trajeron a este bufete de abogados. Desde allí, mi suegro y abuelo movilizaron todos sus recursos para resolver la situación. Empezaron por presentar una demanda de anulación debido al registro no autorizado del matrimonio y negociando con las instituciones financieras sobre la invalidez de hacerme garante contra mi voluntad. Fue una batalla dura, pero dada su experiencia en este campo, lograron resolver ambos problemas con éxito. Se me dijo que enfrentar una demanda de anulación y tratar con instituciones financieras obstinadas fue un esfuerzo tremendo, especialmente porque Coulter estaba en ninguna parte para ser encontrado. Mientras tanto, abrumada por esta repentina desgracia, el shock de ser abandonada por Coulter y la agitación que puso en peligro mi graduación universitaria y la oferta de empleo, me preocupaba cómo podría pagar los honorarios del abogado. Fue entonces cuando mi abuelo político me ofreció un trabajo en este bufete, donde trabajé diligentemente, esperando retribuirles de alguna manera. A pesar de mis esfuerzos por pagar los honorarios del abogado, las regulaciones de la Asociación de Abogados solo me permitían cubrir los gastos reales con un poco extra. Gracias a sus esfuerzos, el matrimonio fue finalmente anulado y también fui liberada de ser la garante de las deudas de Coulter. Así que técnicamente, no eres el ex esposo de Kingsley, solo una mancha en su vida, le dijeron a Coulter. Aún así, Coulter parecía incapaz de comprender la gravedad de la situación, replicando, bueno, tener un historial matrimonial con tal mujer sería aburrido de todos modos. Y en cuanto a las deudas, probablemente ya estén prescritas, así que no importa. En ese momento, Jackson estalló en risas frente a la confusa reacción de Coulter. Retrucó, la prescripción no ha comenzado. Creo que verás algunos esfuerzos de cobro a partir de la próxima semana. Coulter pudo haber pensado que después de 15 años sus deudas estarían prescritas, pero gracias a mi abuelo político, fui removida como garante. La institución financiera, incapaz de localizar a Coulter, ideó un plan y transfirió la deuda de Coulter a una agencia de cobro con la que tenían vínculos. En casos como el de Coulter, donde se eludía o demoraba el pago, haciendo la deuda mala e irrecuperable, las instituciones financieras a menudo venden estas deudas a agencias de cobro. Estas agencias, entonces, son profesionales en cobranzas, empleando todos los medios legales posibles. Gracias a su extenso conocimiento de la ley, la agencia que compró la deuda de Coulter no fue la excepción. Después de proceder con varios pasos legales, un juicio iniciado por la compañía de cobranza ha restablecido la prescripción por otros 10 años, haciendo que la deuda sea completamente válida hoy en día. Además, la deuda total, ahora inflada con cargos por mora y costos legales, se ha disparado a varias veces el monto original. Al escuchar esto, Coulter momentáneamente pareció desalentado,
pero luego afirmó desafiante: «Ah, ese dinero es trivial. Una vez que me case con la nieta de esa compañía y consiga un trabajo allí, todo será manejable». Tal era el pensamiento superficial de Coulton, probablemente asumiendo que casarse con la familia como estaba planeado y asegurar un puesto ejecutivo en la compañía de su suegro haría que el pago de la deuda pareciera trivial. Sin embargo, cuando Jackson le recordó: «¿Recuerdas lo que mencioné antes sobre quien me contrató para investigarte?», el rostro de Coulton se volvió completamente pálido. La verdad es que Jackson es el hermano gemelo de Piper, mientras que yo había tenido poca interacción con Jackson cuando tutoraba a Piper, solo intercambiando saludos. Jackson había desarrollado un interés en mí después de escuchar a Piper cantar mis alabanzas como una hermana. Eventualmente, cuando comencé a trabajar inesperadamente en la oficina y Jackson, habiendo pasado el examen de la barra durante sus años universitarios, comenzó a trabajar allí también, me propuso matrimonio, considerando durante el matrimonio a pesar de mi pasado y, debido mucho a mi abuelo político y su familia, inicialmente me negué, sintiéndolo inapropiado. Sin embargo, Jackson reveló que había sabido sobre Coulton todo el tiempo y aún así deseaba casarse conmigo, con el pleno apoyo de sus padres, abuelos y Piper. Para entonces, mis padres, completamente al tanto de mis circunstancias, también bendijeron nuestra unión, lo que llevó a un matrimonio feliz con Jackson. A diferencia de mí, que quería sellar el pasado, Jackson había albergado el deseo de venganza contra Coulton durante años. La solicitud del presidente fue inicialmente considerada como una coincidencia de nombres, pero una investigación adicional confirmó que el Braden Miller que era el novio de la hija del presidente era, de hecho, el mismo Coulton Smith que me había descartado como basura. Basándose en eso, Jackson estaba a punto de presentar el informe primero cosa la próxima semana. «Podrías haberte salido con la tuya usando una ortografía diferente en el extranjero, pero aquí no funciona de esa manera», le dije. La joven dama notó la diferencia en la ortografía cuando vio tu licencia de conducir. Afirmaste que era porque un adivino te dijo que esta versión traía mejor suerte, pero en realidad, has estado eludiendo responsabilidades por todos lados, ¿no es así? Después de todo, Coulton es un nombre muy común en los CEU, por lo que probablemente planeabas reclamar confusión de identidad si algo salía mal, dijo Jackson, reprendiendo a Coulton por pensar que tales trucos superficiales funcionarían con un abogado. Reveló que ya había enviado por correo electrónico un informe al presidente y a su nieta. Añadiendo a eso, Jackson dijo: «Desde entonces, hemos recibido ocasionalmente consultas de esa institución financiera, verificando si te habían localizado. También les informé sobre tu situación». Coulton, de repente cayendo de rodillas, suplicó: «Por favor, de alguna manera convence al presidente y a los demás de que todo fue un error». Pero Jackson, con tono sarcástico, cuestionó: «¿Por qué debería, un abogado, decir tales mentiras descaradas a un cliente, especialmente cuando has insultado a mi joven hija, quien está en silla de ruedas, llamándola fea y defectuosa?» La verdad es que la lesión de Harper ocurrió mientras estaba en camino a la práctica de violín. Yo había apartado la vista de ella solo por un momento, y fue atropellada por un estudiante de secundaria distraído por su teléfono. Desde entonces, Harper ha estado algo retraída, preocupando a Piper y a sus hijos, quienes, al enterarse de que Harper había ganado un premio en un concurso de arte, sugirieron: «Celebremos su logro hoy». Se suponía que hoy era para esa celebración, pero la aparición inesperada de Coulton lo convirtió en un desastre completo. Jackson, extremadamente cariñoso con su hija, estaba indudablemente furioso no solo por las acciones pasadas de Coulton, sino también por las viles palabras dirigidas a Harper. Incluso mientras Jackson lo despedía fríamente, Coulton, sin ninguna vergüenza, seguía suplicando en voz alta, rogando: «Por favor, el futuro de la vida de un hombre está en juego aquí, ¿vas a arruinarlo?». Pero Jackson respondió: «¿Arruinar la vida de alguien? ¿Qué derecho tienes para decir tal cosa?».
Lo que intentaste hacer con Kingsley y con la nieta del presidente fue exactamente el acto de arruinar la vida de alguien. Es como el dicho, maldice a otros y cavarás 2 tumbas. Un boomerang que volvió directamente a ti. Deberías aceptarlo con gracia. Cuando Colton aún intentaba aferrarse a él, Jackson apartó su brazo y dijo, la salida está por allá, llamando a la seguridad del edificio para escoltar a Colton fuera con un movimiento de su mano. Mientras los gritos y resentimientos de Colton se desvanecían, Jackson y yo intercambiamos sonrisas. Más tarde, Colton se apresuró a su novia, la nieta del presidente, y le hizo excusas, pero ella, ya albergando sospechas, estaba indignada por la revelación de la verdad y se negó a verlo de nuevo, efectivamente dándole la patada. Sin embargo, el presidente y la directora ejecutiva, molestos por el daño infligido a su querida hija y nieta, tomaron medidas adicionales. Colton, intentando reconciliarse y bombardeándola con mensajes y correos electrónicos, fue denunciado ante la policía por sospecha de ser un estafador que intentaba casarse e infiltrarse en la empresa con un currículum falso. Aunque no escaló a un caso criminal, se emitió una advertencia por el acoso. Colton, persistente en continuar su hostigamiento, fue finalmente arrestado y procesado. Aunque recibió una sentencia suspendida con libertad condicional en lugar de tiempo en prisión, la condena significó que no podría encontrar empleo en ningún lugar, no solo fuera de Tokio sino en todo el país. A pesar de regresar superficialmente a su vida normal, encontrándose en una situación desesperada, Colton intentó una vez más ir a América con la esperanza de encontrar empleo allí. Pero, con un registro criminal, luchó para obtener una visa y tuvo que abandonar ese plan. Además, después de enterarse de todo, desde el presidente y la policía, sus padres lo desheredaron, dejando a Colton verdaderamente solo. Frente a la inevitable necesidad de pagar sus deudas, intentó encontrar trabajos ocasionales, pero sin un teléfono inteligente debido a estar en la lista negra, una licencia de conducir vencida y sin una dirección fija. El trabajo decente era imposible de conseguir. Escuché a través de la vid que terminó trabajando para un servicio de reparaciones sospechoso, presentado por los cobradores de deudas, viviendo en un dormitorio sin privacidad y trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Pero decidí olvidarme de ello tan pronto como lo escuché, ya que no tenía nada que ver conmigo. Por otro lado, Jackson y yo nos mudamos de nuestra casa suburbana a un condominio cerca de la escuela primaria privada a la que Harper planea asistir una vez que su lesión haya sanado. A Harper, que ha estado reacia a tomar el tren desde el accidente, le gustó la accesibilidad en autobús y la vista desde nuestro apartamento de gran altura, pareciendo más feliz cada día. La casa anterior era una versión remodelada de la casa de los padres de Jackson, así que cuando Jackson sugirió venderla para mudarnos, me preocupaba lo que pensarían sus padres. Sin embargo, ellos, disfrutando de su segunda vida en un pueblo costero cálido, nos dijeron, la felicidad de nuestro hijo, su esposa y nuestra nieta es lo que más importa. No se preocupen por nosotros. De hecho, nos animaron a seguir adelante con la mudanza. Estar más cerca de mi lugar de trabajo significa pasar más tiempo con la familia que antes. Fue una buena decisión. Jackson, disfrutando de la nueva vida tanto como Harper, dijo viéndonos, he estado pensando en intentar algo nuevo yo mismo.